hallar el ángulo que forma la recta R mayúscula R minúscula con el plano X o Y. Sabemos que el ángulo que forma una recta con un plano es el que forma la recta con su proyección sobre dicho plano, su proyección ortogonal. Por tanto, vamos a tomar un segmento sobre la recta, vamos a tomar un punto cualquiera sobre la misma, por ejemplo, este punto A mayúscula A minúscula, y vamos a abatir el plano X o Y, y vamos a abatir y arrastrar en dicho abatimiento el segmento OA minúscula para construir este triángulo rectángulo. Como se ve, este triángulo rectángulo es recto aquí, aunque en perspectiva no se vea el ángulo de 90 grados. Supongamos una reducción de un medio y por tanto vamos a trazar por A, para abatirlo, una paralela al eje Y hasta llegar aquí. Esta línea es paralela al eje Y hasta llegar a este punto doble del eje X, puesto que al hacer el abatimiento abatimos alrededor del eje X. Una vez que tenemos este punto, bajaremos paralela al eje Z hacia la parte inferior, que sería el eje paralela al eje Y abatido. Y ahora esta medida, lo que vamos a hacer va a ser tomarla y haríamos centro aquí, tomar esta medida, y como es reducción un medio, el valor real sería el doble de esto, con lo cual llevaríamos una vez y otra vez. Y entonces tendríamos aquí este punto, que sería el punto A entre paréntesis. Uniríamos este entre paréntesis con este y tendremos ahí la dirección del abatimiento. Una vez que tenemos eso, como este punto O es doble, pues este segmento OA, su abatido sería unir O con A entre paréntesis. Una vez que tenemos eso, para hallar este triángulo, como decíamos, lo que hacemos es por el punto A hacer una perpendicular al segmento OA entre paréntesis. Y en esa perpendicular vamos a llevar esta medida, que es la altura. Esa medida se lleva directamente, puesto que es paralela al eje Z y dicho eje se encuentra en verdadera magnitud. Por tanto, tomamos este radio de esta circunferencia y trasladamos esa circunferencia con centro aquí para tener aquí esa medida llevada. Y ahora, una vez que tenemos eso, unimos con el O y este sería la recta abatida. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es saber que el ángulo sería este ángulo alfa, que es el que se nos pide. Así que se forma la recta en el abatimiento con la recta proyectada sobre el X o Y, pero ambos elementos en verdadera magnitud. Digamos que este triángulo O A minúscula A mayúscula, su verdadera forma y magnitud es O A minúscula entre paréntesis hasta este de aquí, que podríamos llamar, si se quiere, A mayúscula entre paréntesis, para tener aquí, digamos, el triángulo. Y el ángulo este, formado por esta línea y esta, es un ángulo de 90 grados. Podríamos poner aquí, comprobar que estos son los 90 grados a los que nos estamos refiriendo. Vamos a mover esta A mayúscula aquí y tendríamos aquí ya la construcción. Hallar el segmento AB situado en esta representación en perspectiva caballera. Nosotros vemos que al coincidir A mayúscula y A minúscula y B también en la mayúscula y minúscula, sabemos que es un segmento AB situado en el plano X o Y. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano X o Y alrededor del eje X y sobre el plano del cuadro, evidentemente, que es el XZ, y arrastrar en dicho abatimiento el segmento AB. Y ahí tendríamos la verdadera magnitud. Para ello, por el punto A, por ejemplo, vamos a hacer una paralela al eje Y y esta paralela corta en este punto doble al eje X. Como el eje Y abatido queda en prolongación del eje Z, si abatimos hacia abajo, pues haríamos una línea vertical. Y ahora, si estamos en una reducción un medio, quiere decir que esta medida la tomamos como radio de una circunferencia y alargamos esta longitud poniendo el doble, dado que la medida real de este segmento sería el doble al ser la reducción un medio. Entonces ahora haríamos centro aquí, con el mismo radio dibujaríamos otra circunferencia y tendríamos ya aquí el punto A minúscula abatido. Esto sería haber llevado esta medida, aquí el doble, por efecto, ya digo, del coeficiente de reducción del eje Y. Para el punto B podríamos repetir el proceso, pero nos basamos en la afinidad que existe con esta pareja de puntos afines y el eje de afinidad sería el eje X. Por tanto, podemos prolongar el lado AB hasta cortar en el punto doble al eje X. Este punto coincide con su abatido y como el A tiene aquí su abatido, uniremos este punto con este mediante una recta. Y ahora no hay más que por B trazar una paralela a la dirección de abatimiento, que es la marcada por el A y A entre paréntesis, para tener el punto B entre paréntesis. Y este segmento sería la verdadera magnitud del segmento buscado. Supongamos ahora que el coeficiente de reducción, en vez de ser un medio, como viene siendo en los casos anteriores, vamos a tomar, por ejemplo, 2/3. Eso significa que 2 unidades sobre el eje Y reducido corresponden a 3 unidades reales.
en el eje Y real. Para ello lo que hacemos es prolongar el eje Z y ahí vamos a tener el eje Y abatido, que vamos a representar mediante Y entre paréntesis. Pondremos un segmento de 2 en el eje Y y uno de 3 en el eje Y entre paréntesis. Para ello hacemos dos circunferencias de estos sean 1 y 2 y ahora tendríamos aquí estos dos puntos, este y ahora otra circunferencia de centro aquí con 1, otra, y aquí tendríamos pues 3 puntos también, 1, 2 y 3. De modo que de esta manera tenemos ahí, vamos a quitar ya las circunferencias, 2 centímetros y 3 centímetros. Quiere decir que 2 centímetros en reducidos equivalen a 3 en la realidad. Esto significa que al unir este con este nos marca la dirección del abatimiento. Una vez hecho eso ya seguimos el proceso como en el caso anterior. La diferencia es que aquí antes teníamos una medida, aquí poníamos el doble. Bueno, pues ahora por A haremos una paralela al eje Y hasta llegar al eje X en este punto. Por ese punto haremos paralela al eje Y abatido. Y ahora simplemente por el A minúscula haremos paralela a la línea 2, 3. Y esa paralela corta aquí en el punto A entre abatido. Podríamos o bien hacer lo mismo por el punto B o bien aplicar lo que hemos hecho antes, que es prolongar a B hasta cortar al eje que es doble en este punto. Este punto unido con el A abatido nos determina esa recta abatida y ahora no hay más que por B hacer paralela al 2, 3 o al AA y tendríamos ahí el B abatido y tendríamos ahí ya la distancia buscada. Esto sería el caso, como se ve, son los mismos pasos para cuando el coeficiente de reducción fuera 2/3 en vez de 1/2. Este caso es muy sencillo porque se pide hallar la verdadera magnitud de este segmento. Como se ve, es un segmento paralelo al eje Z. Siempre que un segmento es paralelo al eje Z o al eje X, es un segmento que se encuentra en verdadera magnitud, puesto que esos ejes están en verdadera magnitud en caballera. Por tanto, la distancia real entre esos dos puntos va a ser la distancia entre el A mayúscula y el B mayúscula. Esta sería la distancia pedida. En este caso, como se puede ver, no ha habido que hacer ninguna operación gráfica para sacar la distancia entre esos dos puntos. Para hallar la distancia entre los puntos A y B, observamos que este segmento es paralelo al X o Y. Entonces vamos a hacer la operación que hemos hecho anteriormente. Por A minúscula hacemos una paralela al eje Y hasta llegar a su corte con el eje X, bajaremos vertical para hacer el abatimiento del X o Y y arrastrar en ese abatimiento al segmento A minúscula B minúscula. Si estamos con reducción 1/2, tomaríamos esta medida y dibujaríamos un segmento del doble de esa medida. Para eso hacemos esas dos circunferencias y aquí tendríamos este punto que representa el A minúscula abatido. Esta sería la dirección de abatimiento. Y ahora, para el B, pues repetimos la operación. Podemos hacer lo que hicimos antes, basarnos en la afinidad existente, o simplemente por B, volver a hacer una paralela, cortar al eje, bajar, y el doble de esta medida es la que llevaremos, o bien simplemente haremos una paralela. Y este sería el B entre paréntesis. Uniendo ambos puntos tendríamos ya la distancia entre esos dos puntos. En el supuesto de que quisiéramos comprobar, simplemente, claro, esta altura y esta son iguales. Luego, para hallar la verdadera magnitud sería por estos dos puntos hacer perpendiculares a la proyección esta abatida y llevar en cada perpendicular la cota. Podemos comprobar que son distancias iguales, dado que se va a formar un rectángulo. Esta medida va a ser igual a la que obtengamos. Para ello tomaremos esta cota, que como se ve, al ser paralela a esta medida al eje Z, pues está en verdadera magnitud. Tomaremos esa circunferencia de este radio, haremos sendas perpendiculares y tomaremos ese radio como para una circunferencia, y esa circunferencia con centro en este la trasladaremos aquí. Haremos lo mismo en B, calcularíamos su cota, que sería esta, que es la misma que la anterior, y haríamos otra circunferencia. Uniríamos esos dos puntos y esta sería la distancia buscada. Podemos comprobar que esta distancia es igual a esta. Esto nos viene bien para el caso que vamos a ver a continuación, en el cual ya el segmento no es paralelo al XY, sino que tiene una cierta altura, el punto B distinto de la de A. Aplicamos al caso de la figura lo que hemos explicado en el anterior. Ahora se trata de hallar la longitud real de este segmento, ya digo, cuando ya los dos puntos tienen alturas o zetas distintas respecto al plano X o Y. Lo primero es, vamos a hacer el abatimiento del X o Y y arrastrar, por ejemplo, al punto B. Hacemos por B una paralela al eje Y, luego una paralela a lo que sería el eje Y abatido, que es esta vertical, que es la prolongación del Z, y ahora el doble de esta medida, suponiendo que fuera reducción 1/2, pues tendríamos ahí el punto B abatido. Y tendríamos ya aquí que esto sería la dirección de abatimiento de afinidad.
para el punto A, o bien hacemos lo mismo que hemos hecho aquí, o bien pues prolongamos hasta el eje X. Este punto de corte es doble, uniendo con B tendríamos esta recta, que sería esta abatida, la prolongaríamos, y ahora no hay más que desde A hacer una paralela a esta dirección para tener en su corte con la anterior el punto A abatido. Una vez que tenemos esto, tanto por A y por B, hacemos perpendiculares y llevamos la altura de A y la altura de B. Pues hacemos perpendicular por A y perpendicular por B. Esta sería la altura de A, de centro en A mayúscula y reste radio, y esa circunferencia la trasladamos aquí al abatimiento con centro en este punto. Tendremos prolongación de esta perpendicular y en este corte tendríamos ahí el A abatido. Hacemos lo mismo con el punto B, tomaríamos esta medida y como radio de una circunferencia y la pondríamos aquí. Este sería el B abatido y ahora uniríamos esos dos puntos y esto sería la verdadera magnitud del segmento. Nosotros sabemos que el ángulo formado por esta recta y la proyección abatida coincide con el que forma la recta con el plano X o Y. O sea que esta información del ángulo alfa, este ángulo alfa, formado por esta y esta prolongada, es el que forma esta recta AB con el plano X o Y, que es otra información que sacamos de esta construcción. Lo que es la distancia sería esta, pero el ángulo sería este. Podríamos, en vez de haber hecho, digamos, la cota de cada uno, podríamos haber hecho por el punto B una paralela a esta dirección. Es decir, podríamos haber hecho una paralela a la dirección en cuestión y vamos a verlo para que se aprecie. Vamos a recortar aquí esto y a recortar esto aquí para que... Y todo esto sea la diferencia de cotas. Entonces, en vez de llevar la cota de A y la cota de B, podríamos haber tomado la diferencia de cotas, que es esta distancia de aquí a aquí, la diferencia de zetas, y en vez de llevar las dos perpendiculares, haberlo solo hecho con una. Llevar esa diferencia de cotas a partir de A, en esa perpendicular, nos daría este punto, que vamos a marcar aquí, pues para que se vea, y ese punto vamos a marcarlo en otro color diferente para que se aprecie, y esta medida sería también la distancia de. Obsérvese que esto es un paralelogramo y por tanto esta medida es igual a esta. Esta sería otra forma de hacerlo, sería llevar la diferencia de zetas, sería la otra forma de hallar lo que sería la distancia del punto D. La distancia entre esos dos puntos. Distancia del punto A al plano definido por sus trazas P, P' y P segunda. Observamos que el plano es paralelo al eje Z, es decir, sería un proyectante respecto al XY. La perpendicular va a ser una línea paralela al XY, es decir, que la proyección y la perspectiva van a ser paralelas. Para hallar la perpendicular y por tanto hallar la distancia, vamos a batir el X o Y y vamos a arrastrar en dicho abatimiento a la traza P y a minúscula. Para ello suponemos una reducción de un medio y como siempre pues tomaremos aquí la prolongación del eje Z y tomaremos esta medida y pondremos dos veces hacia abajo a partir de este punto esa medida, una circunferencia y dos. Alargamos el eje Z hacia abajo y tendríamos aquí que este punto viene aquí con su abatido en esta posición. Bien, una vez que tenemos eso, como esta es la traza P y este punto es doble, repetimos, como este punto es doble de la traza P y este punto ha venido a parar aquí, pues uniendo este punto con este tendremos la traza P abatida. Bien, a continuación lo que hacemos es arrastrar en el abatimiento la A minúscula. Para ello, por A minúscula, como en casos anteriores, hacemos paralela al eje Y hasta llegar al eje X, bajamos verticalmente por ese punto de corte y paralela por el punto A a la dirección de abatimiento. Tendremos entonces en el corte aquí el A abatido. Una vez que tenemos abatido, desde él haremos perpendicular a la traza P abatida y en esa perpendicular tendremos la distancia buscada. Esa sería la distancia del punto al plano. Si quisiéramos tener la representación de la perspectiva y de la proyección de la perpendicular al plano, pues este punto lo podríamos desabatir. Vamos a llamarle Y abatido. Para desabatir este punto, como está en la traza P abatida, no hay más que por él hacer una paralela a la dirección de abatimiento, que es esta o bien esta, da lo mismo. Por ese punto haríamos la paralela y en su corte con la traza P tendríamos aquí la proyección Y del pie de la perpendicular en proyección horizontal, en proyección sobre el X o Y. Es esta línea de color azul. Y ahora la perspectiva será simplemente por A mayúscula una paralela. De modo que este sería la representación de la perpendicular, que es esta línea, la perspectiva y la proyección de la perpendicular, y esta sería la distancia buscada. Hallemos la distancia del punto A al plano que tenemos aquí definido por sus trazas. Observamos que es un plano paralelo al eje Y, que sería un plano proyectante respecto al plano del cuadro X o Z. Bien, una vez dicho eso,
vamos a ver cómo hacemos una perpendicular. Pues por A haremos una perpendicular a la traza P. En general habría que abatir el plano X o Y y arrastrar la traza P, arrastrar A minúscula y hacer la perpendicular en abatido, para luego desabatir. Y eso sería la proyección R minúscula de la perpendicular. Pero como en este caso la traza P es paralela al eje Y, pues una perpendicular a la traza P y al eje Y será paralela al eje X. Por tanto, por A minúscula no hay más que hacer una paralela al eje X para tener la R minúscula, que es la proyección de la perpendicular. Por el tipo de plano que es, una perpendicular va a ser, digamos, frontal, porque va a ser una paralela al plano XZ. Entonces nosotros lo que podemos hacer es, por el punto A, proyectarlo sobre el plano XZ, es decir, sobre el plano del cuadro, y tener aquí lo que sería la A'. Y por esta A' le haríamos una perpendicular a P'. Obsérvese que en este caso no hay que abatir, puesto que este plano está en verdad magnitud. Luego desde A' le haríamos la perpendicular a P', y esta sería la R', que es la proyección sobre el plano del cuadro de la perpendicular. Y ahora ya, en general, con esta R' y con esta R tendríamos la perspectiva, tomando un punto cualquiera. En este caso, como va a ser una recta frontal, ¿qué va a significar? Pues que la perspectiva va a ser paralela a la R'. Luego no hay más que desde A mayúscula hacer una paralela, en este caso a la R', y tendríamos ahí la R mayúscula. El punto de intersección, como es proyectante respecto al plano de XZ, sería este, la proyección prima. Luego por ese punto haríamos una nueva paralela al eje Y y tendríamos en su corte aquí la intersección Y de la recta con el plano. Podríamos haber hecho la teoría de intersección de rectiplano cogiendo el proyectante que contiene la recta. Y ahora, como esta recta AI es paralela al plano del cuadro, se encuentra en verdad magnitud y por tanto la distancia sería esta que vamos a marcar aquí más fuerte. Y esa sería la distancia del punto a ese plano. Para generalizar el proceso anteriormente explicado, vamos a ver el trazado de la perpendicular desde un punto a un plano cualquiera. Luego la fase para el cálculo de la distancia sería, una vez hecha la perpendicular, obtener el punto de intersección y luego ya la verdadera magnitud del segmento AI. Pero vamos a hacer este plano genérico y vamos a hacer la perpendicular desde el punto A al plano genérico. Como decíamos, por A minúscula hay que hacer una perpendicular a la P minúscula, pero en una posición en que ambos elementos se encuentren en un plano en verdadera magnitud. Por eso el X o Y no lo está y se hace necesario abatirlo. Abatimos el X o Y y vamos a suponer, como en casos anteriores, una reducción un medio, lo cual significa que tomamos esta medida como radio y llevamos dos veces ese radio hacia abajo para tener aquí la correspondencia entre este punto y este. Eso significa que si unimos este punto con este, tendríamos aquí la traza P abatida. Bien, una vez que tenemos eso, abatimos el A como contenido en el X o Y. Hacemos la paralela, el doble de medida, etcétera, y ahí tendríamos el A abatido. Desde A abatido haríamos una perpendicular a P abatida y esto que obtendríamos sería la R minúscula abatida, es decir, la proyección sobre el X o Y abatida. Esa recta la podemos desabatir, podemos hacer varias cosas, por ejemplo, prolongarla hasta cortar al eje X, y ese punto va a ser un punto doble, y ese punto unido con A minúscula constituye esta línea que representa la proyección R minúscula de la perpendicular sobre el X o Y. A continuación vamos a hallar sabemos que la perpendicular tiene la perpendicular al plano tiene la proyección sobre el X o Y perpendicular a la traza P en un plano en verdad magnitud, es decir, en este abatimiento, y por ejemplo la P' va a ser perpendicular a la R' va a ser perpendicular a la P'. Por ello, desde este punto A proyectamos aquí sobre el plano XZ. Tendremos este punto que hemos llamado A segunda. Una vez que tenemos eso, desde ese punto le vamos a hacer perpendicular a P' y tendremos aquí la proyección, esta R segunda, que es la perpendicular, en el plano XZ. Y ahora, a partir de, tomamos un punto cualquiera de esta recta y hallamos su perspectiva. Para ello vamos a, por ejemplo, tomar este mismo, el de corte, podría ser cualquiera, de esta R. Tomamos un punto de corte, bajamos verticalmente sobre el eje X, hacemos paralela al eje Y, y en su corte con R minúscula, vamos a prolongar, vemos que corta aquí a R minúscula en este punto, y ahora ya subimos verticalmente y tendremos ahí la perspectiva del punto. Y ahora ya simplemente uniendo A mayúscula con B mayúscula tendremos la R mayúscula, siendo la R minúscula este de aquí. En realidad, en esta figura, a este punto no le teníamos que haber llamado A segunda, ni a este R segunda, ni a este B segunda. Le teníamos que haber llamado, para mantener la coherencia con el esquema que estamos haciendo, a este le teníamos que haber llamado A', la R' habría sido esta que vamos a marcar aquí ahora,
en vez de R segunda, hemos puesto R segunda, bueno, el nombre, la nomenclatura es lo mismo, pero bueno, para ser fieles y coherentes con la nomenclatura que vamos siguiendo, y luego, pues, el punto este le hemos llamado B'. Perdón, vamos a poner bien el punto B'. Entonces, esta es la proyección de la recta sobre el plano del cuadro, de la recta perpendicular, que es perpendicular a esta P'. Y a raíz de esta R' y de esta R, tomamos un punto cualquiera de la R' y hallamos su proyección como contenido en la recta. Bajamos vertical, horizontal paralela al eje Y, y tocamos aquí en este punto B a R. Subimos vertical, paralela al eje Y, tenemos B. Y ya uniendo A con B, y esta la teníamos ya de antes, tenemos la perspectiva y la proyección de la perpendicular. Una vez hecha la perpendicular, habría que hallar la intersección, ya no lo vamos a hacer, habría que hallar la intersección de esa recta con el plano, tendríamos un punto Y, y la longitud del segmento AI sería la distancia del punto al plano, longitud que habría que aplicar la construcción que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores.